En una pequeña casa de ladrillos color beige, al final de una calle muy tranquila, vivía Ricardo. Tenía 56 años. Era conocido por ser muy amable, responsable, respetado por sus vecinos. Siempre tenía una sonrisa para los demás. Pero nadie conocía el secreto que guardaba en el segundo cajón de su escritorio. Era una carta. Una hoja amarillenta por el tiempo, doblemente doblada, gastada en las esquinas. Una carta que había escrito 20 años atrás y que jamás se atrevió a enviar. Cada cierto tiempo abría aquel cajón, tomaba la carta entre sus manos, la leía, lloraba en silencio y volvía a guardarla, como si el pasado siguiera respirando dentro de aquellas palabras. Muchos años antes, Ricardo y Andrés eran inseparables. Eran hermanos, pero también mejores amigos. Compartían todo: sueños, aventuras, problemas y risas. Cuando eran niños, dormían en la misma habitación. Cuando crecieron, trabajaron juntos. Cuando llegaron los tiempos difíciles, se apoyaron mutuamente. Todos decían que nada podría separarlos. Pero a veces, las heridas más profundas nacen entre las personas que amamos. Su padre falleció inesperadamente, y con la tristeza llegó algo que ninguno esperaba: la herencia. Lo que parecía un asunto sencillo comenzó a convertirse en una gran batalla. Malentendidos, palabras mal interpretadas, orgullo, sospechas, comentarios de terceros. Lo que antes era amor comenzó a transformarse en distancia. Y una discusión llevó a otra, y otra, y otra más. Hasta que una tarde, frente a la antigua casa de la familia, ocurrió lo inesperado. Andrés gritó y Ricardo respondió. Las emociones explotaron al máximo. Y las palabras que nunca dijeron, las que nunca debieron decirse, fueron pronunciadas. Palabras que dejaron cicatrices, palabras imposibles de olvidar. Cuando terminaron de discutir, Andrés subió a su automóvil y Ricardo permaneció de pie, observándolo alejarse. Ninguno sabía que sería la última vez que se verían. Los primeros días fueron incómodos. Luego vinieron las semanas, después los meses y finalmente los años. Ninguno llamó, ninguno buscó al otro. Ambos esperaban que el otro diera el primer paso. El orgullo se sentó entre ellos como un muro, y cada día ese muro se hacía más alto. Ricardo pensaba: si realmente le importara, me llamaría, mientras Andrés pensaba exactamente lo mismo. Y así pasaron los años. Pasaron 20 años. 20 años en silencio. 20 años de cumpleaños desperdiciados. 20 años sin abrazos. 20 años sin perdón. Una mañana de otoño sonó el teléfono. Ricardo respondió. Era una voz desconocida. Después de unos segundos sintió que el mundo se detenía. Andrés había sido hospitalizado. Una enfermedad agresiva había avanzado rápidamente. Los médicos no eran optimistas. Ricardo se quedó inmóvil. Durante años imaginó volver a verlo, pero nunca de esa manera. Nunca así. Así que colgó el teléfono y por primera vez comprendió cuánto tiempo había desperdiciado. Aquella noche abrió el segundo cajón, sacó aquella carta, la misma carta que había escrito 20 años antes, la carta que jamás tuvo el valor de enviar,
comenzó a leerla. Las lágrimas cayeron sobre el papel. La carta decía: querido Andrés, no sé cómo llegamos hasta aquí. No sé cuándo dejamos de ser hermanos para convertirnos en extraños. Pero extraño mucho nuestras conversaciones. Extraño mucho nuestras risas. Extraño tenerte en mi vida. Y nunca he podido olvidar tu voz. Y aunque me cuesta admitirlo, prefiero perder una discusión que perder a mi hermano. Ricardo se derrumbó porque entendió algo doloroso. La reconciliación siempre estuvo al alcance de una llamada. Al día siguiente, condujo durante horas. Cuando llegó al hospital, sus manos temblaban. Preguntó por la habitación. Caminó lentamente por el pasillo y finalmente abrió la puerta. Andrés estaba allí, más delgado, más frágil, cansado. Los años habían dejado huella en ambos. Durante unos segundos ninguno habló. 20 años de distancia llenaban el silencio. Entonces Ricardo dio un paso adelante, sacó la carta y comenzó a leer. No pudo terminar. Las lágrimas interrumpían cada frase, pero ya no era necesario, porque Andrés también estaba llorando. Cuando Ricardo terminó de leer, ocurrió algo que ambos habían esperado durante décadas. Andrés extendió los brazos y los dos hermanos se abrazaron. Un abrazo largo, profundo, doloroso, pero sanador. No desaparecieron 20 años de sufrimiento, pero sí desapareció algo peor: la separación, el resentimiento, el orgullo. Y por primera vez en mucho tiempo, volvieron a ser hermanos. Durante los días siguientes, hablaron durante horas. Recordaron historias de infancia. Se pidieron perdón, compartieron lágrimas, confesaron errores, reconocieron heridas y descubrieron algo que muchas personas aprenden demasiado tarde. La mayoría de las veces, no son los problemas lo que destruyen las relaciones, sino el orgullo. 2 semanas después, Andrés partió a la presencia del Señor. Pero esta vez fue diferente. No hubo culpa, no hubo asuntos pendientes, no hubo palabras atrapadas. Ahora había paz, porque Dios les había concedido un regalo inmenso: la oportunidad de reconciliarse antes del final. Meses después, Ricardo tomó aquella carta, la colocó dentro de una Biblia y escribió una frase debajo: nunca esperes demasiado para decir te amo. Con el paso de los años, Ricardo comenzó a compartir su historia y descubrió algo sorprendente. Había muchas personas viviendo exactamente lo mismo. Hijos que no hablaron con sus padres, padres que no hablaron con sus hijos, hermanos separados, matrimonios rotos, amigos distanciados, personas esperando que el otro diera el primer paso, como si el tiempo fuera infinito. Pero no lo es. Una tarde, mientras leía la Biblia, encontró un pasaje que parecía resumir toda su historia. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3:13. Entonces comprendió que el perdón no era una emoción, era
una decisión y que muchas veces Dios nos llama a dar el primer paso, incluso cuando creemos que tenemos la razón. Quizás hoy tú también tienes una carta que nunca enviaste. Tal vez no existe físicamente, pero vive dentro de tu corazón. Hay alguien a quien necesitas llamar. Hay alguien a quien necesitas perdonar. Hay alguien a quien necesitas pedir perdón. Y llevas meses, quizás años, posponiéndolo. Esperando el momento perfecto, esperando que la otra persona cambie, esperando que sea aquella quien dé el primer paso. Pero la vida es más frágil de lo que imaginamos. Muchos creen que tendrán tiempo mañana y descubren demasiado tarde que el mañana nunca llegó. El orgullo promete protegernos, pero termina aislándonos. Nos convence de que estamos ganando, mientras perdemos aquello que más amamos. Jesús nos enseñó algo revolucionario. El amor siempre da el primer paso. Así hizo Él con nosotros. No esperó a que fuéramos perfectos. No esperó a que mereciéramos su gracia. Nos buscó, nos perdonó, nos amó primero. Quizás hoy Dios no te está pidiendo que resuelvas toda la historia. Quizás solo te está pidiendo que hagas una llamada, que envíes un mensaje, que abras una puerta, que escribas una carta. Porque hay cadenas que solo se rompen cuando decidimos perdonar. Y hay milagros que comienzan con una simple conversación. Familia, yo soy Carlos Martínez y ha sido un honor narrar para ti el capítulo del día de hoy. Hoy quiero que me permitas bendecirte. Que el Dios de la reconciliación visite hoy tu corazón, que derribe los muros del orgullo, que sane las heridas que el tiempo no pudo sanar, que te conceda la valentía para pedir perdón y la humildad para perdonar, que las palabras que nunca dijiste encuentren salida, que los abrazos pendientes lleguen a tiempo, que el amor sea más fuerte que el resentimiento y que Cristo, quien te perdonó completamente, te enseñe a extender esa misma gracia a los demás. Que nunca tengas que vivir con el dolor de las palabras que no dijiste y que cada relación que Dios quiera restaurar encuentre en ti un corazón dispuesto. Porque algunas cartas nunca fueron hechas para quedarse guardadas en un cajón. Amén y amén y amén. Ya no camines solo. Caminemos juntos hacia un lugar de sanidad, restauración e identidad en Cristo Jesús.